Hola Juliet, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Compañeras, Señor profe, tus compañeras Saray y Jenny Tatiana. no demoran en conectarse, profe. Ya están conectándose. Bueno, ok. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, profe, pues em, ya hicimos lo que su merced nos dio sobre las correcciones y pues ya juntamos todo en el título y en la pregunta, como habíamos No. quedado. Ok. Pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, Juliet. Listo. Sí, Eh, señor. el trabajo de ustedes es el que yo tengo acá, el que ustedes le mandaron a ¿cómo se llama la niña? Valeria, profe. A Valerie, sí, correcto. Entonces dice que impacto del COVID-19 en la baja motivación y su influencia en el aprendizaje significativo mediante el constructivismo en estudiantes técnicos de la UDC. Así está, ¿no? Sí, profe. Pues de las correcciones pues ya se modificaron algunas cosas para que haya motivación y aprendizaje significativo en el título y en la pregunta, profe. Sí, en la pregunta problema, sí. En la pregunta problema, que en la pregunta problema no aparecía el aprendizaje significativo. ¿De qué manera se ha afectado la motivación tras la implementación de la modalidad virtual del COVID? Bien, yo estoy mirando unas pruebas. Señorita Saray, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy mirando unas pruebas. Permítame, yo la trato de compartir con ustedes. Si está acá. La- Ustedes están hablando de la implementación de la modalidad virtual. Entonces, miremos esto. Permítanme, por favor, yo les muestro. Este test de aptitudes, el test de aptitudes, este ABI es una prueba que se llama Aptitudes Básicas para la Informática. Dice que evaluación de aptitudes para el trabajo con equipos informáticos, formada por 6 pruebas que aprecian aptitudes verbales, numéricas, razonamiento y atención, así como la capacidad para analizar problemas y buscar una solución. Como para partir un poco de lo que ustedes están preguntando tras la implementación de la modalidad virtual, ¿sí? Entonces, esa sería muy bueno como tenerla en cuenta para poder determinar con qué conductas de entrada estaban ellos cuando se empezó a hablar de la virtualidad. Entonces, esta prueba de aptitudes básicas para la informática, ABI, que es creado por María Victoria de la Cruz, que se maneja de una manera individual y colectiva para adolescentes y alumnos. Entonces, me parece muy importante que la tengan en cuenta. Y otra se llama,
¿Están tomando nota, señoritas? Sí, señor, profe. Sí, señor, profe. Está la otra que se llama, yo se las busco, bueno, esta es la ABI, aptitudes básicas para informática. Vamos a mirar ahora otra que me parece muy importante para mirar la parte de la motivación. Esta se llama la MPS. Espérate, ya la buscamos. MPS. Permítanme, la estoy buscando. Como ustedes están mirando la parte motivacional, esta escala de motivaciones psicosociales se aplica de una manera individual y colectiva para adultos. Acá lo que dice es la apreciación de la estructura diferencial y dinámica funcional del sistema motivacional del sujeto basándose en 5 componentes de las motivaciones psicosociales. Bueno, acá lo mencionan en el ámbito laboral, pero pues no influye mucho. Profe, yo tengo una inquietud. Dime. Esta prueba, nosotros por ahí, ¿tú qué nos recomiendas? ¿A cuántas personas aplicárselo? Pues porque teniendo en cuenta que el tiempo es 20, 30 minutos, 56 minutos. ¿Qué pasa con eso? Pues digamos, sí, ¿a cuántas personas podríamos hacerla? Porque pues digamos, nosotras estábamos pensando con la entrevista, hacérsela sola a 6 personas. El cuestionario que hicimos, sí, hacérselo a toda la población que pues ya habíamos escogido de los técnicos. Entonces, pues acá mi duda es, ¿esta prueba también se la aplicamos a todos en general o escogemos una muestra? Pues primero la entrevista, ¿por qué escogieron a 6 personas nomás?
Pues, profe, es que era a ver si nos ayudabas con eso, porque es que estamos muy confundidas, es en lo del tiempo, porque digamos el cuestionario, pues se lo podemos realizar a todos al mismo tiempo, ¿sí? Pero la entrevista, pues somos tres, entonces pues pensando que cada una pudiera ser de a dos personas, Ujú. entre esas tres mujeres y tres hombres, era nuestro pensado, pero entonces, pues No, por no, cuestión de tiempo pero o no, como, no, no, no se puede a 6 personas porque entonces los datos que nos arrojarían serían muy sesgados. Si vamos a aplicar cuestionario, eh, sería para pues la muestra representativa del N, o sea, de la población, que es como toda la gente que ustedes seleccionaron, digamos, del técnico, de estudiantes técnicos, eh, que estamos tratando de determinar a qué instituto, ¿no? Perdona, a qué población. O sea, porque estudiantes técnicos son como 14 programas técnicos y yo no creo que ustedes se los vayan a aplicar a todos. no, estábamos entre veterinaria y Enfermería. enfermería. Ujú, ya. Sí, sería, sí, me parece que enfermería me parece una buena idea. Entonces, si por decir algo, ese grupo que ustedes escojan es de 60 estudiantes, hay que entonces sacar una muestra poblacional. De esos 60 se sacarán unos 30, ¿sí? Y a esos 30 se les debe aplicar la entrevista y a esos 30 se les debe aplicar el cuestionario, porque si no quedaría muy sesgada la información y los datos recogidos con solamente 6 estudiantes. Ah, listo, profe. Sí, claro. Ustedes decían que, bueno, decíamos de que eh, se van a tener varios días para ir a aplicar esas pruebas y en la entrevista sí tocaría que ustedes se dividan los grupos, como ustedes son 3 personas, entonces de esas 30, estoy dando yo ese número porque pues todavía no sabemos cuál es eh, el muestreo poblacional exacto, pero pues la entrevista sí tendría que hacerse que cada uno de ustedes coja un, un grupo de estudiantes que se lo dividiera entre las 3. En cambio, el cuestionario y este de escala de motivaciones sociales sí se aplica de una manera colectiva, ¿sí? De una manera colectiva. Entonces, se tendría que hablar con el director del programa para que en esos 30 minutos que se va a aplicar la prueba, pues el profesor nos dé el permiso y que tengan la posibilidad de darnos el permiso. ¿Ves? Ah, listo, profe. Ah, gracias, no, profe. Estábamos, pues yo estaba muy confundida con eso, pero ya me lo aclaraste supremamente bien. Porque digamos que esa es otra prueba que la que les estoy diciendo de la escala motivacionales. Y como ustedes también están mirando, eh, yo creo que esas dos. Porque es que hay otra prueba que se llama test de pronóstico académico, pero acá en su pregunta pues nos está preguntando, con base en el rendimiento académico. Sí, en lo que Sí, se quiere. claro. A mí por lo menos esta escala de motivaciones psicosociales me parece muy buena, tanto por el tiempo, porque pues es razonable, como también pues que está tratando nuestro problema también, que es la motivación, que sí lo Ujú, tenemos en nuestro título, y lo psicosocial pues estaría muy relacionado como a la ujú. virtualidad y toda esa adaptación, ¿no? No, Ya me parece. y el otro, el de escalas de motivación, perdón, el otro de aptitudes básicas para informática. Ese de aptitudes básicas informáticas
Ese es muy rápido. Ese está aquí de primeras. Ese está aquí de primeritas. Acá. Larga. El AVI, ¿sí? Sí, perdón. Es que a veces se me mete el sistema. Pero igual es mucho, ¿no? 56 minutos es mucho. Sí, es que por eso lo decía, porque los 56 minutos por cada persona, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, no por cada persona, porque esto se aplica colectivo. O sea, serían, si vamos a aplicarla para 20 estudiantes, son los mismos 56 minutos. ¿Sí? O, o también se podría hacer, ¿no? Pues se selecciona un día a la semana y se le aplica esa prueba. Porque es que esto es lo que nos arrojaría a nosotros qué tanto, según su pregunta, qué tanto se ha visto afectada la motivación con base en esto que ellos tuvieron que aprender en cierta manera a las malas por aquello de la virtualidad, porque se está hablando acá de la implementación de la modalidad virtual. Entonces, para que haya esa implementación, pues lógicamente se necesita saber con qué conductas de entrada llegaron los estudiantes a empezar a hablar de virtualidad. Hay mucha gente que no sabe manejar un equipo de estos y que le ha tocado aprender a las buenas o a las malas, ¿no? Entonces, sería como esa opción también. ¿O ustedes consideran de que no? Porque estamos hablando de la parte de la motivación y la influencia de la virtualidad. Digamos que ahí estamos evaluando las dos variables, virtualidad y motivación. Por eso digo yo que es importante para ustedes esto, para su objetivo general. ¿Sí? Profe, digamos, si vamos a aplicar, digamos, las dos, la MPS y AVI, digamos, ¿aplicarían las dos en el mismo día o cómo sería ahí, profe? No, yo pensaría que no, sería muy cargado en el mismo día, sería muy cargado. Sería aplicar una en un día y en otra en otro día, como para que haya, de hecho, se recomienda que no se apliquen más de 2 pruebas el mismo día, porque pues a veces eso puede llegar a cansar a las personas que se les aplique. Pues se puede aplicar una, por decir, el miércoles y la otra el viernes. Eso ya es más accesible. Porque eso sería lo que tendríamos que hacer. Y una vez los datos que nos arroje la prueba motivacional sería lo que se analizarían con respecto a porque ustedes están acá diciendo sugerir estrategias que favorezcan la motivación y aumenten el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, aunque pues esas sugerencias pues lógicamente quedan planteadas porque no se van a correr, simplemente se quedan ahí como recomendaciones en su proyecto de grado. Pero ahí pues hay que tener en cuenta esas dos pruebas también. La escala de motivaciones psicosociales y las aptitudes básicas para la informática. Y las entrevistas se tendrían que mirar o tendríamos que dejar de hacer la entrevista. ¿Ustedes qué opinan? Pues, profe, no sé si de pronto quieras ver cómo dejamos al fin el cuestionario y la entrevista, porque pues ahí también tuvimos en cuenta las sugerencias y ya está en escala Likert.
y tuvimos que reformular algunas preguntas y todo, pues para que cumpliera como con eso. Y pues si de pronto la entrevista, porque son solo 5 preguntas, no están como muy vinculadas o de pronto pues no son tan relevantes para la investigación, pues de pronto yo creería que sí sería mejor quitarla. Miremos entonces lo que quieren mostrarme, por favor. Pero digamos que esas serían como las pruebas que yo considero les sirven mucho a ustedes para, para su proyecto de grado. Esas dos que yo les acabo de mencionar. A ver, Juliet, ¿qué me vas a mostrar? Profe, sí, pues aquí pues así teníamos las preguntas, pero entonces ya las Pero, corregimos. pero esto Fueron es 5. la entrevista. Ah, Ah, sí. sí, profe. Están correctas las descaradas like. Ya las Ah, subo un poquito. Así quedaron pues las 5 preguntas, profe. Pero 5 preguntas está bien la cantidad o se necesitan más, profe. describa paso a paso la manera como que los estudiantes les paso a la hora de estudiar. Entonces, espérate que estoy leyéndolas. Las preguntas están bien, las preguntas están muy acorde, pero es lo que yo les digo, o sea, ¿será que las mantenemos? Porque esto sí, pues lógicamente, pues ya un poco más de tiempo, porque son preguntas abiertas, ¿no? Y estas preguntas abiertas no se pueden mostrar en gráficas con respecto a las respuestas que dieron los evaluados, los entrevistados. Entonces, tocaría mirar esa parte de la prueba, esa que yo les digo, de las aptitudes básicas para la informática, para determinar, digamos, el conocimiento de la virtualidad de la informática como tal. No sé, no sé si la mantengan. Déjenme mirar el cuestionario, por favor, Juliet. Sí, profe. Aquí está, pues, está conformada por son 23 preguntas, pues contando con todas las afectaciones. Y bueno, aquí está la escala Likert, como habíamos quedado, que profe. O profe, de pronto yo creo que sí, estas 23 preguntas que tenemos alcanzan a cumplir con esas mismas, pues, o sea, las mismas que tenemos relacionadas a las de la entrevista, pues no serían tan necesarias las de la entrevista, ¿no? Tocaría como mirar las preguntas si realmente cumplen como con esos criterios. Sí, me parece porque aquí leyendo algunas de pronto están relacionadas con esa, ¿no? Están relacionadas con esas 5 preguntas. ¿Sí? ¿Ha visto? Sí, me parece que están allí como incluidas, de una manera u otra están incluidas allí. Por ejemplo, esta que dice la número 8, ¿ha visto algún desinterés en el alcance de sus metas? Está relacionada con una de las preguntas que ustedes hacen allí. ¿Sí? Para entender, la número 11, para entender un tema, necesita que se lo expliquen más de 2 veces. Podría estar también relacionada con una de esas preguntas que aparecen allí. ¿Sí? Es decir, una mala calificación se culpa a sí mismo. De pronto sí me parece que las podríamos obviar, esas 5 preguntas de la entrevista, porque pues, con este cuestionario me parece que nos ayuda muchísimo. Está bien, ¿sí? Y lo complementaríamos con la escala de motivaciones psicosociales y con el test de pronóstico académico. Y este cuestionario se demoraría, ¿qué? ¿Son cuántas preguntas?
30, Son 23, profe. Yo le 23. pondríamos como unos 5 minutos, más o menos, Sí, yo demoraría. creo. Yo creo que máximo con instrucciones, porque pues hay que hacerle el encabezado del cuestionario en donde se coloque pues el nombre, la edad, bueno, nombre no, edad, género y la fecha. Se puede entonces demorar como unos 7 minutitos, ¿no? Sí, señor. Máximo 8, máximo, pero exageradamente 8 minutos. Entonces sí me parece como que aquí está viable este cuestionario y más bien agreguémosle esta escala de motivaciones psicosociales y las actitudes. Dime. Profe, una pregunta, para hacer a la escala de motivaciones psicosociales es, bueno, pues como es un instrumento, pues no sé, ¿es algo caro, profe? ¿O Pues cómo es para acceder a él? miren, búsquenlo por favor y cuéntenme, porque yo tengo acá el catálogo, tocaría preguntar en Manual Moderno y de hecho podríamos también hablar con Orlando para que la universidad lo podría adquirir. De hecho estas pruebas pues quedan para la universidad y es una inversión que le va a servir a la universidad para futuros estudios. No es que sea únicamente para ustedes como parte del semillero, sino de que haya la universidad para seguir con toda esta tarea de investigación. Entonces, tocaría que habláramos con Orlando, que yo mañana tengo que ir a la universidad. Yo hablaría pues precisamente para estos temas de las pruebas, pero creería que Manual Moderno lo podría tener. Podría ser Manual Moderno el que tiene estas pruebas, como tal. Pues si quieres, ingresa a Google y mira a ver qué nos arroja de esa prueba, a ver si está o no está, si la tiene Manual Moderno o no, y miramos si se piden en la universidad. Vale, profe. Pues de lo que encontré por aquí dice que está con el manual, con el editorial TEA, pero como no salen como los precios y así, profe, entonces, Sí, pero creo que sería que miraras por Manual Moderno, mírate por Manual Moderno a ver si está por allí. vale, profe. Mira a ver, por favor. A ver, yo también miro a ver por acá. Manual Moderno. Se llama A mí me sale, profe, pero en precio mexicano. No está, no sé por qué no me sale de aquí. Manual Moderno. Sí, pues estoy viendo uno aquí de Bogotá, a ver si está. Es que algunos pues los ven, pero en PDF, profe, pero así como tal de donde esté la editorial y eso, no. Más que todos los ven pero en PDF, pero pues incompleto y así. Pero no. Vamos a ver. Esta se llama escala de motivaciones psicosociales.
Esto no lo veo acá en manual moderno. No vayan a adivinar las preguntas que tienen de la entrevista en el caso de que no se consiga esta prueba, Vale, profe. porque es que no veo ninguno de los dos. Sí, es como si no estuviera como autorizada para aquí en Colombia, para acá en Colombia. Solo veo como que está en México y así, pero no lo veo aquí en Colombia, profe. Estaba mirando pues este manual, tengo un catálogo acá. Pero no lo hay. Y tampoco está la de aptitudes básicas para informática. Están seleccionadas por general, infantil, adolescentes, adultos. Laboral, aptitudes, debería estar, pero no. Yo sé que la universidad compró unas pruebas, pero no sabría decirles cuáles. Antes de que comenzara la pandemia, se compraron unas pruebas. Sería cuestión de mirar. Sí, porque muy raro, ¿no? Pues de lo que sale aquí no sale como si no estuviera aquí para aplicable para Colombia. Qué raro. Y lo que sí, como son pruebas estandarizadas en México, Sí. entonces pues no aparece. Escala de motivación. Y en T ediciones sí. En T ediciones sí está. Mirar acá catálogo. Espera un momentico, por favor. A ver qué nos dice acá. No. Bueno, mañana que yo me reúna con Orlando sabremos qué vía libre tenemos, porque si no la sabe, aunque pues la universidad pienso yo debería adquirir. Debería adquirirla.
¿Eso es lo que tenían que mostrarme? ¿Algo más tenían que mostrarme, señorita? Sí, profe, sí, señor. Como nos quedó el título y la pregunta ya. Así quedaría el título, profe. Impacto del COVID-19 en la baja motivación y su influencia en el aprendizaje significativo en estudiantes técnicos de la IUS en Bogotá. Ok, Y en la pregunta, profe, sí. ¿de qué manera se ha afectado la motivación y su influencia en el aprendizaje significativo? Entonces, la implementación de la modalidad virtual a causa del COVID-19 en los estudiantes técnicos de la IUS en Bogotá. Sí. Pero ahí toca agregarle entonces la población, ¿no? Sí, el programa, profe. La población, ¿no? Porque si fuera todos estudiantes técnicos se complica. O sea, pues sería bueno, pero pues igual es mucha población. Bueno, Profe, listo. entonces, para la población, ¿cómo hacemos? Debemos mandar una carta para, digamos, si queremos escoger el programa de enfermería, debemos enviar una carta al No, profesor. no. Yo pensaría que ustedes podrían ir y decir de que ustedes son estudiantes de psicología de último semestre y que están eh, en, en el semillero de investigación. Orlando mandó un comunicado pues, presentándolos a ustedes, digámoslo así, para que los directores de programa sepan que ustedes están en estas tareas de investigación. Entonces, por eso pensaría que no tendrían que hacer carta. Solamente con el carnet de ustedes podría hacerse. Ah, listo. Yo más bien indago todo eso en la universidad que tengo que ir allá. Seguramente hablaré con Orlando. ¿Vale? Ah, listo, profe. Sí, Listo, señor. profe, nosotros quedamos ahí pendientes cualquier cosa. Sí, yo les cuento mañana cualquier cosa, pero tengan en cuenta estas dos pruebas psicológicas Sí, y señor. el cuestionario. No descarten todavía la de la cuestión De la entrevista, profe. de la entrevista, Ah, dependiendo listo, de qué profe. pase. Listo, Ah, señoritas. listo. Nos vemos entonces el Bueno, sí, otro señor. martes. Cualquier Vale, profe. cosa, yo me comunico con ustedes. Listo, Vale, profe, muchísimas gracias por Bueno, tu tiempo. ok, muchas chao, que gracias. estés bien. Chao, señoritas. Hasta luego, profe. Chao, chao.